chimbote, estudiamos contabilidad, para lo cual venimos de su propia atención. Quisiera que cualquier duda hagan en otro, al finalizar la exposición. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Aquí les presento a mi compañera que les va a hablar sobre qué es la corrupción. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre la corrupción. Bueno, ¿qué es la corrupción? La corrupción es un serio problema que tenemos. La corrupción ciertamente es un problema sumamente importante y de gran trascendencia. No obstante, generalmente analizada de manera superficial, es vista como un problema policial o político. También la corrupción se ve en el gobierno, también en otras cosas, ¿no? Prosiguiendo con la exposición, sigue mi compañera Flor. Bueno, ante todo, buenas tardes. En esta me voy a hablar un poquito sobre las cosas que producen la corrupción. Bueno, se pueden señalar tres tipos o tres causas que afectan seriamente la corrupción. Las causas formales. Las causas formales se dependen de la delimitación técnica y los términos son: falta de una clara delimitación entre el público y lo privado. Esto nos quiere decir que, mira, las identidades públicas son muy diferentes a las identidades privadas. Esto genera también un caso de corrupción. Es una causa, ya que debidamente las identidades públicas son más abiertas y la educación es baja, pero en las identidades privadas la educación sube y trasciende. Bueno, la segunda sería la existencia de un ordenamiento jurídico ubicado a la realidad situacional. La realidad situacional se refiere a que nosotros, en la realidad en que vivimos ahora, tenemos las grandes exportaciones, que es la materia prima, pero no lo sabemos aprovechar. Lo exportamos al exterior y compramos productos ya realizados a un alto precio. La tercera sería la importancia práctica de las instituciones políticas, juntas o por separado. Si las instituciones trabajarían juntamente, tendríamos más progreso, pero como las instituciones están separadas, nuestro desarrollo sigue decayendo. Causas culturales. Las causas culturales, antes de presentar estas, son necesarias señalar que el concepto que se maneja hace referencia a la cultura política de un país, es decir, el conjunto de actividades, normas y creencias particulares por los ciudadanos, y de que tiene un objeto, un fenómeno específico. Esto es el caso de corrupción. Causa de las culturas. Esto nos quiere decir que, bueno, somos diferentes culturas, y esto nos causa que mantengamos otro tipo de estrategias políticas, y diferentes regiones tienen diferentes formas de hacer su tipo de gobierno. Bueno, eso sería. Bueno, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre las consecuencias de la corrupción, para lo cual primero quiero corroborar algo que tal vez no nos hayamos hablado. En muchas oportunidades nosotros hemos visto que en todo sitio existe corrupción, tanto ya sea en instituciones públicas, en instituciones privadas, o ya sea mismo aquí en la educación se va Nuestra Señora de Fátima. Por lo cual, ¿qué es una corrupción? Al dar una coima es una corrupción. Al darle al profesor, decirle profesor, ya, pues por favor, o por fin que te apruebe, ¿no? Siempre das plata. Es una corrupción. Digamos, para que tú vayas a hacer cola a un banco, también es una corrupción. ¿Por qué? Porque si es tu familiar, ya pues a mi amigo nomás que le digo, o a mi tío, o a mi primo, o quien sea, ¿no? Va diciéndole que, por favor, eso se llama favores en contra de la corrupción, en la cual aquí nosotros debemos ser un poquito más conscientes. ¿Por qué? Porque nuestro país va bajando de nivel en cómo se va viendo. En otros países vemos que la corrupción no es, bueno, sí en todo el mundo, en todo país, en todo pueblo hay corrupción, pero tenemos que saber disminuir
el consumismo a toda costa, sin reparar daños. Bueno, para evitar, haríamos, en forma general, se debe formar una institución de reguladora a los organismos financieros del país, que debe haber límites y reglas por cumplir estrictamente. También debe haber otra institución independiente que controle y vigile el buen funcionamiento de No, no corto.